Conozcamos qué es el Sarlaft. Es el sistema adoptado para fomentar la cultura de administración de riesgos, orientado a la prevención de delitos, en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia Nacional de Salud en sus circulares externas 009 de 2016 y 055 de 2021. Este sistema abarca la administración del riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué es el riesgo? Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por su propensión a ser utilizar directa o a través de sus operaciones como instrumento para cometer los delitos de lavado de activos, o la canalización de recursos para la financiación del terrorismo y armas de destrucción masiva. Los riesgos a los cuales se tienen que enfrentar esta organización pueden ser operativos, de contagio, reputacional o legal, actuarial, de salud, Sarlaft, SICOF, liquidez, crédito, programa de ética empresarial. El lavado de activos es un delito que comete toda persona que busca dar apariencia de legalidad a bienes o dineros provenientes de alguna de las actividades descritas en el artículo 323 del Código Penal, refiriéndose inicialmente a los verbos rectores: el que adquiera, administre, transforme, resguarde, invierta, transporte o almacene se convierte en lavado de activo. La segunda parte de este artículo del Código Penal menciona los delitos fuente de lavado de activos como lo son enriquecimiento ilícito, testaferrato, narcotráfico, extorsión, secuestro, rebelión, delitos contra la administración pública, tráfico de armas o personas, concierto para delinquir, delitos contra el sistema financiero, defraudación y evasión tributaria, contrabando y minería ilegal. ¿Cómo se hace lavado de activos? Las organizaciones delictivas se valen de distintas maneras de utilizar actividades legales para ocultar o dar apariencia de legalidad al origen ilícito de sus recursos. Las formas de lavado de activos en el sistema financiero son movimiento físico de dinero, comercio de bienes y servicios. Tipologías de lavado de activos en el sector salud. La tipología es la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia, lícita o ilícita, y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales. Como ejemplos de estas tipologías en el sector salud tenemos fraude mediante prestación fantasma de servicios médicos. Es decir, esta tipología involucra a proveedores de atención médica que tienen vínculos con grupos armados organizados y así pretenden camuflar servicios de salud que fueron proporcionados a población civil cuando en realidad el servicio no fue prestado. Contrabando y falsificación de medicamentos e insumos médicos. Es decir, estos grupos delictivos se están aprovechando de la demanda de medicamentos principalmente a raíz de la pandemia COVID-19, obteniendo grandes beneficios por la venta de productos falsificados. Corrupción y lavado de activos. Esta tipología también se ha incrementado debido a la pandemia, debido a la flexibilidad en las formas de explotación con ausencia de controles por la necesidad de contar rápidamente con medicamentos e insumos necesarios para la atención en salud. ¿Qué es la financiación del terrorismo? Es el apoyo financiero de cualquier forma al terrorismo o aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. Está tipificado en el artículo 345 del Código Penal que dice así: el que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte y o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro tipo de acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a los grupos de delincuencia organizada, grupos al margen de la ley, o a sus integrantes o aquellos grupos terroristas nacionales o extranjeros que poseen estas actividades ilícitas. Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros en todo o en parte para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales, obligaciones internacionales, cuando este último sea aplicable. Procedimiento Sarlaft. El Centro de Cuidados Cardioneurovasculares Pavón, para prevenir estos delitos, ha implementado los siguientes procedimientos. Para que la función sea aplicada adecuadamente, se deben identificar las situaciones que generan riesgos en la institución, las operaciones, negocios o contratos que realizan la entidad. Se evalúa el riesgo inherente y residual, se establecen controles y se hace el seguimiento respectivo.
Otro procedimiento es la debida diligencia. Equivale a realizar algo con suficiente cuidado. También se identifica como los procesos necesarios para adoptar decisiones suficientemente informadas. Para ello tenemos que aplicar el conocimiento sea de clientes y usuarios, conocimientos de personas expuestas políticamente, conocimientos al de los asociados, conocimiento de trabajadores, empleados y proveedores, y la identificación de operaciones inusuales o sospechosas. Las PEP son aquellas personas que tienen o tuvieron una función pública o política. Las personas que tienen relación, un parentesco con PEP por consanguinidad o afinidad. Aunque deje de ostentar el cargo, se considera PEP. Por cierto tiempo la empresa realizará a los PEP un estudio y monitoreo más estricto. ¿Cómo identificar una operación que intenta ser inusual o sospechosa? Una operación intentada es una configuración cuando se tiene conocimiento de la intención de la persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se perfecciona por cuando quien intenta llevarla a cabo decide de la misma manera o porque los controles establecidos no permitieron realizar. Estas operaciones deben reportarse a la Unidad de Información y Análisis Financieros, UIAF. Ejemplo de operación intentada es cuando un proveedor se niega a entregar o actualizar sus datos y prefiere no iniciar la relación comercial. En este caso, si no se tiene información suficiente de la contraparte, y por lo tanto, no es posible verificar a la persona jurídica, su representante legal, y sus accionistas, la empresa se abstendrá de iniciar cualquier vínculo con este proveedor. Otro ejemplo es el intento de soborno a un colaborador para tener un vínculo comercial o laboral con la empresa. Por último, cuando la empresa se niega a ser visitada en sus instalaciones por parte de sus funcionarios. Una operación inusual es aquella cuya cuantía o características no se relacionan con la actividad económica del cliente o contraparte, o que por su número, montos transados o características particulares, se desvía de los parámetros normales. Por ejemplo, un proveedor de medicamentos que ofrece productos a un precio mucho menor que el del mercado. Una operación sospechosa es aquella que, por su número, cantidad o características, no se ajusta a las prácticas normales de la industria o sector, y no puede justificarse razonablemente según los usos y costumbres del área. Estas operaciones deben reportarse de inmediato a la UIAF. Por ejemplo, un proveedor con domicilio en una zona de alto riesgo, como Guaviare o Putumayo, que muestra un crecimiento patrimonial injustificable. Como herramientas del SARLAF tenemos las señales de alerta, la segmentación de factores de riesgo, el seguimiento de operaciones. Las características particulares consideradas incluyen la ubicación geográfica, los servicios prestados y el tipo de clientes, entre otras. Las señales de alerta se refieren a características inusuales de las actividades, productos o lugares de procedencia, así como inconsistencias en la información proporcionada, como el domicilio del tercero. Otras fuentes son las facturas con precios muy bajos frente a los que están en el mercado. Las etapas del SARLAF consisten en identificar, evaluar, medir, controlar y monitorear el riesgo. Los elementos del SARLAF son políticas o lineamientos generales, procedimientos que son las rutas para la aplicación de las políticas, normas de estructura organizacional, que consisten en las funciones y facultades asignadas a cada dependencia según la jerarquía y relacionadas con el SARLAF. Plataforma tecnológica, para ejercer los controles respectivos, órganos de control como mecanismos para contrarrestar los riesgos asociados al SARLAF. Divulgación de información relacionado con los reportes internos y externos de la cantidad de capacitación. Todos los empleados recibirán información completa sobre el SARLAF. Como instrumento del SARLAF, se tiene la consolidación electrónica de operaciones en efectivo y la matriz de riesgo. Los reportes del SARLAF son internos cuando el empleado los presenta al oficial de cumplimiento y externos cuando el oficial de cumplimiento los reporta a la UIAF. Para finalizar, el Centro de Cuidados Cardioneurovasculares Pavón da las siguientes recomendaciones. Realiza las actividades de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por la entidad y la normatividad vigente. Identifica a la contraparte verificando su identidad, validando los documentos, datos e información suministrada. Solicita copia del documento de identificación. Verifica que el formato de conocimiento del cliente esté diligenciado en su totalidad. Conozca el mercado de la entidad
y de sus partes interesadas. Informa inmediatamente al oficial de cumplimiento los casos de operaciones inusuales o sospechosas. Canal de denuncias. Si detectas un posible caso de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva, debes informar al oficial de cumplimiento, la persona encargada de recibir toda la información en la empresa. Está disponible para escucharte y resolver tus inquietudes. Proporciona información clara y completa. Puedes hacerlo en persona en las oficinas presenciales. Carrera 36, número 1326, Avenida Panamericana, especialidades Pavón, sexto piso. A través de la línea de transparencia 311-600-257-82. Por correo electrónico a oficialdecumplimientopavon@gmail.com o mediante el canal de denuncias en www.descubrap.com.co/denuncias/responder/denuncias/124.